En el sexto Congreso de Funtramiesco, la Organización de los Trabajadores Mineros Energéticos en Colombia, nos hemos encontrado con Óscar Marino Valencia. Él es el presidente nacional de Sintraput, sindicato que agrupa a los trabajadores de Publicar, de Flexa, y que viene liderando una lucha muy importante en el suroccidente colombiano. Buenas tardes, Óscar, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. ¿Cuál es la evolución de las problemáticas de orden laboral que se han venido presentando en Publicar y las otras entidades que hacen parte de este circuito industrial? Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Sí, como bien lo dices, dentro de Sintraput hay dos empresas que son Publicar y Empaques Flexa, pero están Papeles del Cauca en el municipio de Puerto Tejada. Tenemos a Telecenter, que son los trabajadores del call center de DirecTV, tenemos los compañeros de Devalor y los compañeros de Office Express. Todas estas empresas hacen parte de Sintraput y todas se encuentran en este momento en un conflicto colectivo muy fuerte, no solamente contra las patronales, sino contra este sistema opresor que legisla y ayuda a estas empresas del sector privado para arremeter contra la clase trabajadora. ¿Y cuáles son esos conflictos? ¿Cómo se expresan esas situaciones que se registran entre los trabajadores y los patronos? Pues mira, uno de los conflictos que en este momento está muy fuerte es el que se está viviendo en la empresa Publicar Publicidad Multimedia, una empresa que antes era de Carvajal, que es conocida por la elaboración de los directorios telefónicos, páginas amarillas, y en este momento incursionado en la parte digital, elaboración de páginas web y toda la parte de este tipo de contactos comerciales. Esta empresa de más de 50 años, la organización sindical siempre ha tratado de tener un diálogo con la empresa, y desde el 2018 le hemos dicho a la administración de la empresa que la empresa estaba siendo mal manejada, mal administrada por ese momento el presidente de la empresa, el señor Juan Santana, y el señor Andrés Pérez. Y se lo hicimos saber no solamente a la empresa, sino a los entes de control, Superintendencia, Ministerio de Trabajo, DIAN, y nunca hicieron caso. En este momento la empresa, el 9 de octubre del 2019, fue aceptada en Ley 1116, en Ley de Reorganización. ¿Eso a qué llevó? A que la empresa, en una interpretación a su gusto de esa ley, dejara a los trabajadores de esta empresa en el mes de diciembre solamente pagándoles un 45% de sus prestaciones legales, prima de vacaciones, vacaciones extralegales y lo que está implicado en el laudo arbitral, situación que llevó a que los trabajadores tuvieran una mala Navidad, ellos y sus familias, y a la empresa no le importó. En reunión con el viceministro en el mes de diciembre, el señor Andrés Pérez se comprometió a hacer un acuerdo para poderle pagar el 100% a los trabajadores, acuerdo que no cumplió, incumpliéndole no solamente a los trabajadores, sino al propio viceministro de Relaciones Laborales. Frente a todas estas situaciones, ¿cuáles son las estrategias de la clase obrera, de los trabajadores? En este Congreso de Funtramiesco, por ejemplo, y precisamente se ha planteado un asunto de fondo, y es el de las posiciones de clase del movimiento obrero. Y esto ha entrado en debate también a propósito del paro nacional. ¿Cuál es la salida de clase frente a todos estos conflictos en los que pues hay como cierta actitud de no ir a la huelga por temor a la retaliación de los empresarios capitalistas, y la mayoría de ellas o se resuelven con despidos o se resuelven con conciliaciones? Correcto, sí. La arremetida patronal de estas empresas pues sigue siendo muy fuerte. Ellos se escudan bajo la ley, bajo las normas, bajo el sistema, pero nosotros como organización sindical de clase estamos siempre en pie de lucha, y dentro de las directrices que tenemos por parte de la Federación Funtramiesco es seguir mezclando todas estas formas de lucha. El meeting, la huelga, la marcha, las denuncias, no solamente en medios digitales, sino en medios periodísticos como el que estamos en este momento. Seguir denunciando todas estas prácticas antisindicales, y no solamente a nivel nacional. Estamos pensando en acudir a otras instancias internacionales para poder que estas lucha y todas estas quejas de la clase trabajadora sean tenidas en cuenta y se conozcan a nivel internacional. Bueno, finalmente, Óscar, ¿qué piensan ustedes en relación con el paro nacional que se inició el 21 de noviembre? Hay una amplia discusión en el movimiento
popular, en los sectores alternativos, ciudadanos, estudiantiles, acerca de la participación efectiva del movimiento obrero. Ustedes, por ejemplo, han planteado la necesidad de que haya una parálisis obrera para que efectivamente el paro tenga impacto en la producción. ¿Cuál es ese planteamiento? Amplíenos ese planteamiento, por favor. Sí, la clase trabajadora en diferentes reuniones le ha propuesto al comando de paro que lo que ha existido en este momento no ha sido un verdadero paro, ha sido marchas, protestas, cacerolazos que hacen parte de la forma de lucha, pero lo que hemos propuesto es que en este momento, ante la situación que nos tiene el gobierno, que nos ha metido todas las leyes que ha querido, ha impuesto su gobernabilidad frente a los derechos de los trabajadores y de la clase menos favorecida, nosotros estamos proponiendo que debe haber realmente un paro de la industria, un paro de la producción. Y para hacer este paro necesitamos es que toda la clase trabajadora, toda la clase obrera se una y hacer los diferentes bloqueos para que la producción se sienta y sean ellos los que aprieten al gobierno para que se siente con los negociadores del comando de paro y poder llegar así a que seamos escuchados. Pero es factible esto en una sociedad y en un sistema en el que el neoliberalismo no tiene contemplaciones para despedir a los trabajadores y estos quieren conservar sus empleos como sea, precisamente por las condiciones de precarización de la vida laboral y de la vida social? Pues es completamente difícil, por eso mismo, porque las empresas se escudan en que los trabajadores que hagan parte de un paro tienen que llegar a la empresa como sea, y los despiden, los reprimen, los suspenden, le abren procesos disciplinarios. Entonces, por eso es que necesitamos que toda la clase obrera en los diferentes puntos, para llegar a los puntos de trabajo, de donde están las plantas, pues se bloquee para que ellos no lleguen, porque esto es de unión, esto es de verdaderamente conciencia de clase, porque realmente nosotros no hemos sido escuchados por el gobierno nacional. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias a ustedes, a Luis Alfonso, que siempre ha estado acompañándonos en estas diferentes eventos que hace la federación, que hacemos los movimientos sindicales, y podemos tener una voz para ser escuchados, porque sabemos de que los medios tradicionales pues le hacen el trabajo al gobierno y al sistema, y nosotros no somos escuchados sino por medio de estos medios de comunicación. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.